Buenas noches. Vamos a leer primero que todo el tesoro de hoy. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Lucas 7:13. Vamos a orar. Señor, qué precioso que a través de este recorrido de Lucas, en donde nos describe los diferentes momentos del ministerio de Cristo, nos has mostrado eh, el carácter de Jesús. Nos has mostrado cómo Él obraba y por eso te damos gracias y te rogamos, Señor, que podamos no solamente disfrutar de lo que nos estás mostrando, sino hacerlo nuestro, practicarlo. Y solamente tú puedes hacer esto en nosotras. Por tanto, te oramos para que podamos desarrollar este tiempo de estudio y que tú seas glorificado a través de lo que tú quieras hacer en nosotras. En Cristo Jesús. Amén. El día de hoy se titula Compasión sin límites. Entonces dice la autora, ¿ha leído demasiado rápido el tesoro de hoy? Si así fue, por favor tome un momento para leerlo despacio, casi meditando en él. Algunas veces una sola oración de la Biblia habla mucho más al alma sin que uno siquiera sepa cuál es el contexto. Y lo voy a leer. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Sin saber nada acerca de las circunstancias que rodean esta oración, basándose solo en esas pocas palabras, ¿qué puedes deducir de Cristo? Bueno, yo contesté que es consolador, consentidor, sensible, compasivo, amoroso. Y dice la autora, ya estoy pensando como siempre. Ella siempre tiene que agregar, cuánto le amo. Y sin lugar a dudas que eso despierta en nosotras, el saber que Él ha sido compasivo con nosotras. Y vamos a continuar con nuestro relato. Él permite que entremos en su corazón y lo conmovamos. Entonces vamos a leer el texto de hoy que está en Lucas 7, del 11 al 17. Lucas 7, del 11 al 17. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con ellos muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Y la autora nos pide que estemos meditando sobre el episodio que leímos la semana pasada, el Lucas 7, 1 al 10, que en nuestro texto de ese momento se refería a Jesús sana al siervo de un centurión. Ojalá hayas escuchado también ese video. Pero lo que quiero es que meditemos sobre ambos y veamos cuáles son las diferencias. Entonces dice así, tenga presente esas diferencias mientras nos imaginamos lo que sucedió a las puertas de Naín. El versículo 11 nos dice que después que Cristo sanó al siervo del centurión, él y sus discípulos fueron a la ciudad de Naín.
Perdone si esto le parece poco importante, pero no puedo menos que pensar que tenían muy buen estado físico. Naín estaba a 40 kilómetros al sudeste de Capernaum, en donde él había estado haciendo el milagro del siervo del centurión. No era poco para ir caminando. No solo Cristo y sus discípulos caminaron esa gran distancia para llegar a Naín, sino también una gran multitud. Quizá la vista mantuvo sus mentes ocupadas durante la larga caminata. Naín goza de una vista panorámica del norte de Tabor. Rodeado por llanuras, se levanta empinado hasta que llega a una cima con forma de cúpula. La palabra Naín en realidad significa belleza. No es difícil imaginar por qué está bañada por el sol y en contraste con el cielo de un azul intenso del Medio Oriente. Imagínese la escena conmigo. Dos grupos de personas se reunieron ese día. Cristo, sus discípulos y una multitud se aproximaban a las puertas de la ciudad, justo cuando una procesión fúnebre salía de ella. Las costumbres de los funerales en Occidente tienen muy poco que se pueda comparar con las del Medio Oriente antiguo. Para nosotros, aun en las situaciones más trágicas, es raro llorar, ni siquiera calladamente, y cuando sucede, el sonido es más de lo que un alma occidental puede soportar. Contrastemos esto con la escena que Cristo vio allí. En el Antiguo Oriente, la profundidad del dolor por el muerto y los deudos podía medirse por el volumen del llanto y las demostraciones físicas de pesar. No se me ocurre ninguna situación que hubiera considerado más trágica en esa época que la de una viuda que perdiera a su hijo único. Su doble pesar habría sido agravado por un futuro totalmente desprovisto de esperanza. El ruido de la procesión, sin duda, era tan espantoso como verla. Recuerden que inclusive ellos, cuando sufrían, se arrojaban ceniza. Quizá Cristo se haya sentido más conmovido por lo que veía y oía que cualquiera de los presentes. Esta clase de procesión fúnebre era común para el pueblo, pero no estoy segura de que Cristo haya logrado jamás acostumbrarse a la muerte, sin importar cuántos millones de veces la haya visto. Es demasiado contraria a su naturaleza. Él es vida, de acuerdo con Juan 14:6. Leámoslos. Juan 14:6. Juan 14:6 que dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es quien vino a salvar la vida, no a destruirla, de acuerdo con Lucas 6:9. Lucas 6:9. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Vamos a leer en 1 Corintios 15, 25, 26 qué nombre se le da a la muerte. 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. 25, 26. 25, 26. Dice así, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Le llaman el postrer enemigo. El postrer enemigo. El último. Aunque Satanás sin duda es el enemigo vivo de Cristo, dice la autora,
desde su punto de vista, creo que la Biblia sugiere que su máximo archienemigo es la muerte. Jesús anhela el momento en que la muerte sea sórbida en victoria y cantemos ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? De acuerdo con 1 Corintios 15, 54, 55. 1 Corintios 15, 54 y 55. Caramba. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh tu sepultura, tu victoria? Con su trascendente odio a la muerte, Cristo tenía un punto de vista totalmente distinto sobre lo que estaban viendo en Naín. Los dos grupos que se encontraron en la puerta de la ciudad sin duda estaban conmovidos, pero no de la misma manera. Desde la creación del hombre, Cristo veía a la muerte desde una perspectiva celestial. La vida terrenal es solo un suspiro. La eternidad tiene guardadas riquezas incomparables para los que confían. Él poseía una incomprensible compasión combinada con la perspectiva constante y eterna de que la muerte para los fieles es la puerta para una realidad mayor de la vida. Pero tengo la sensación de que para Cristo, mientras estaba dentro de su manto de carne humana, ver el dolor directamente a los ojos en la calle debe de haber sido durante un momento una sacudida. En realidad, creo que la Biblia así lo indica. Leamos de nuevo el versículo. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y dijo, no llores. ¿Cómo se llama a Cristo en Lucas 7:13? En Lucas 7:13 se llama a Cristo. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. El Señor, el Señor. ¿Cómo describirías lo que este título en particular representa? Es con autoridad, dueño. Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo es llamado con muchos títulos en la Biblia. Cada título encaja como anillo al dedo dentro de su contexto. No es coincidencia que Jesús sea llamado Señor en un versículo en el que está muy conmovido por las consecuencias de la muerte. Cuán difícil debe de haber sido para Cristo poseer toda la autoridad, pero tener que seguir un plan que requería que esa autoridad se utilizara solo en las oportunidades necesarias. Él podía hacer desaparecer a Satanás con un solo estornudo, pero ese no era el plan. La pronta desaparición de Satanás nos ahorraría muchos problemas, pero también nos impediría un crecimiento tremendo que nos depara grandes sorpresas. Hasta que se cumpla el momento justo para deshacerse de Satanás, Cristo se contiene. Seguramente al caminar por las calles de esta tierra hubo muchas otras áreas en las que él debió ejercer su dominio propio. Por un momento ponte allá en la escena. Imagínate los pensamientos que debe de haber despertado un cortejo fúnebre en el autor de la vida. Creo que el mismo señorío de Cristo lo abrumó en ese momento en Naín. Nadie más que entre esa gente podía hacer nada por mejorar la situación de la viuda. Ellos no tenían poder. Cristo era el único presente que tenía señorío sobre vivos y muertos. Se compadeció de ella. La frase en griego es esplagnisomai,
que significa sentir profundamente, visceralmente, ansiar, tener compasión, tener misericordia. Vamos a aprender que Cristo no solo sentía profundamente, solo le dijo dos palabras: no llores. Todos todos le hemos dicho esas palabras a alguien que tenía el corazón destrozado, pero creo que Cristo lo dijo con una intención diferente. ¿Qué queremos decir los seres humanos cuando decimos no llores? No sé, pero la mayoría de las veces es, por favor, deja de llorar. No soporto verte sufrir tanto. Por lo general son palabras que dice alguien que no puede soportar ver ese dolor, porque no tiene poder para ayudar. Cristo, por el contrario, jamás deja de tener poder. Cuando dijo no llores, quería decir, no solo sufro por ti, sino voy a hacer algo acerca de lo que causa tu dolor. El versículo 14 registra la acción inicial de Jesús y acercándose tocó el féretro. Ponte a pensar en ese momento la estructura como una camilla que, que es diferente al concepto del ataúd occidental. El cuerpo era colocado sobre una plancha de madera y envuelto en tiras especiales. Ahora imagínate a Cristo acercándose y tocando la madera. Lo primero que leemos de que Cristo tocó la madera es que los que lo llevaban se detuvieron. Es probable que se quedaran allí con los ojos muy abiertos. Es que para cualquier persona que no tuviera una responsabilidad directa en el proceso, arriesgarse a tocar un cuerpo muerto era algo impensable. En la ley lo consideraban que se convertían en inmundos. Jesús se estaba haciendo ritualmente impuro. Lo que no podía imaginar ellos es que el Hijo de Dios no podía hacerse impuro, tocara lo que tocara. Un día poco después, Él iba a cargar literalmente sobre sí todos los pecados de todo el mundo sin dejar de ser el perfecto Cordero sin mancha ni falla. Dice la autora, ya hemos aclarado que Cristo no necesitaba tocar para sanar, ni siquiera necesitaba estar presente. Parece que tocaba porque eso le resultaba natural. La palabra aptomia, de la raíz apto, que significa conectar, y aptomai significa aplicar o tocar, se refiere a manejar un objeto de manera de ejercer influencia modificadora sobre él. Cristo literalmente se conectó con la situación, se aplicó a ella. Nosotros aplicamos toda clase de medicamentos en nuestras enfermedades. Cristo vio el dolor de esa mujer y se aplicó a sí mismo. Espero que el antónimo griego lo bendiga mucho. Las antítesis de aptomai es ateumai. Difícil de decir. Descubrirá lo que quiere decir esta palabra griega cuando lea al final de la lista de las características del fruto del Espíritu que aparece en Gálatas 5, 22, 23. ¿Cuál es la última cualidad del fruto del Espíritu? Gálatas 5. Estudiamos ese libro completo respecto del fruto del Espíritu Santo, pero nosotras queremos leer directamente la palabra. Por consiguiente, vamos a leer Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ahí está. La número 9, la última, templanza. En el texto de hoy, imagina a Cristo realizando exactamente lo contrario del dominio propio. Y dice la autora, quédese aquí conmigo hasta que capte el significado. Cuando Cristo vio a la mujer en tal agonía y frente a tal desesperación, lo que creo es que literalmente se despojó de todo límite y reaccionó.
La diferencia entre Jesús y nosotros es que Él no peca, ni siquiera cuando deja de lado el dominio propio. Cristo no se aparta del Espíritu, ni cuando responde, ni cuando reacciona. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia más grande entre el milagro de Naín y el milagro de Capernaum. En el segundo caso, el único requisito fue el dolor de esa mujer. A diferencia del centurión, ella no pidió nada, ni dio pruebas de su fe. En realidad ni siquiera podemos estar seguros de que la angustiada madre supiera que Cristo existía. Es probable que estuviera demasiado abrumada por el dolor como para darse cuenta. Él no requirió ninguna condición ni tenía intenciones, al parecer, de usar el momento para enseñar algo a sus discípulos. Simplemente le habló, la vio con compasión y actuó. Puse una nota a mi lado. ¡Ojo! Jesús sana sin que se lo pidan. Jesús se encontró con una mujer que estaba totalmente desesperada y reaccionó. Sencillamente con lo que más natural le resultaba, su misericordia sanadora. Creo que aquí posiblemente tenemos un mínimo atisbo de lo que Cristo haría en cada una de las situaciones desesperadas en las que podemos encontrarnos, si no hubiera un plan más elevado por cumplir. Creo que lo que surge con mayor naturalidad a Cristo cada vez que encuentra una necesidad es arreglarla instantáneamente. ¿Será posible que Él tenga que ejercer mayor dominio propio para obrar de otra forma cuando se encuentra con una situación desesperada? Existe un plan de mucha importancia que algunas veces hace necesario dejar a un lado el milagro que deseamos. Me consuela saber que el poder para obrar la sanidad y resurrección instantáneas le surge más naturalmente a Cristo que esperar y obrar a través de prolongados pero necesarios procesos. La razón por la que puedo confiar en la soberanía de Dios es que estoy absolutamente convencida de su dulzura, de su compasión. ¿Y tú qué piensas? ¿Es Dios soberano? Sí. ¿Es Dios bondadoso y dulce? Sí, lo ha sido conmigo. Creo que veremos estas dos dimensiones, estas dos dimensiones de Dios juntas muchas veces durante nuestro estudio. Volvamos al contexto. Después de tocar el féretro y dejar pasmados a sus desprevistos portadores, Cristo enfáticamente dijo: joven, a ti te digo, levántate. Imaginémonos por un momento las expresiones de los que llevaban el féretro. Este extraño no solo había estado cerca de tocar el cadáver, sino que ahora también le hablaba. No tuvieron tiempo de hacer un diagnóstico mental antes de sentir movimiento en el féretro. Imagina lo que estarían haciendo ellos ahí abajo cuando todo el peso del féretro se trasladó y el cadáver se sentó. Ahora lleva la escena un paso más allá. Imagina las expresiones de sus rostros cuando el hombre muerto habló. La segunda maravilla de este relato es que no lo hayan soltado como una papa caliente. Ay, nuestra autora Beth Moore es curiosa en sus comentarios. ¡Qué increíble! ¿Quién había oído jamás una cosa semejante? En realidad, ellos se habían enterado de algo similar, lo cual le da un giro interesante a esta historia. Al otro lado de la colina, mirando desde Naín, había una ciudad llamada Sunem. Varios siglos antes sucedió allí algo que conmovió a todo el mundo. Y vamos a leerlo en Segunda de Reyes del 4 del 8 al 37. Ten en cuenta que Eliseo era el santo patrono de toda la región que rodeaba Naín.
era el que los había hecho famosos. Sin duda, la gente iba a comparar ambos hechos. Recordemos qué hizo Eliseo. Segunda de Reyes. Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 4, 8, 37. Dice así. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón, santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giesi, su criado, llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giesi, dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giesi respondió, he aquí que ya no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Y el niño creció, mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció. Pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido le dijo, te ruego que envíes conmigo algunos de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es luna nueva ni día de reposo. Y ella respondió, paz. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado, guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte de Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dio a su criado Giesi, he aquí la sunamita, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, bien. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios, en el monte se asió de sus pies y se acercó a Giesi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura. Y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo, pedí yo, hijo, a mi señor, ¿no dije yo que no te burlaras de mí? Entonces dijo él a Giesi, ciña tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve, si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive mi alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió, y Giesi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entonces él cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová.
Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y a otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó a Giesi y le dijo: llama a la tsunamita. Y él la llamó. Y entrando ella, él le dijo: toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Por favor, ten en cuenta que Eliseo era el santo patrono de esta región. Entonces, imaginen las conversaciones. ¿Qué paralelos habrán trazado los aldeanos en la cabeza cuando sucede esto con Cristo y lo que ya había sucedido mucho tiempo atrás con Eliseo? Eliseo tuvo que hacer muchas cosas y Jesús solo dijo: no llores, y llamó al joven y resucitó. Pero si entre los aspectos similares no destacaran una diferencia muy importante, no habían comprendido nada. Compare el esfuerzo que tuvo que hacer Eliseo y lo que hizo Cristo, cada uno como instrumento del poder de resurrección. No había comparación alguna entre el profeta Eliseo y Jesucristo. El Hijo de Dios había, con el Hijo de Dios había una diferencia abismal. Con la misma velocidad que dijo: hágase la luz en Génesis 1:3, dio la vida en Lucas 7:15. Nada progresivo, ningún ligero movimiento que le hiciera dudar si estaban viendo algo en realidad, ningún aumento gradual de la temperatura corporal a medida que la sangre comenzaba a fluir por los miles de capilares, nada de pasearse por la casa, ni esperar, ni preguntarse qué estaba sucediendo, nada de sonidos inteligibles de un paciente que lentamente vuelve en sí. Ningún músculo duro por un terrible caso de rigor mortis. Jesús dijo: levántate, y el muerto se levantó instantáneamente. Las acciones de Cristo acallaron el debate antes de causarlo. Se rumoraba que Juan el Bautista era Elías, resucitado de los muertos. Jesús les probó a todos los que estaban escuchando que él no era. Sin lugar a dudas, ninguna versión actualizada del sucesor de Elías o Eliseo. Dice la autora: mientras el telón cae sobre esta escena, los dos grupos de gente se convirtieron en uno, y todos, llenos de asombro, alabaron a Dios. ¿Con qué palabras? Un profeta se ha levantado entre nosotros, decían. Dios ha visitado a su pueblo. Mucho más que un gran profeta se había levantado entre ellos ese día. Dios había llegado en forma humana a visitar a su pueblo. Hace una pregunta importante la autora. Si has recibido a Cristo como tu Salvador en muchos aspectos, esta historia es también para ti. Salvo que la tuya es mucho mejor, de acuerdo con Efesios 2:1-7. Efesios 2:1-7. Y Él os dio vida a vosotros, a mí y a ti, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotras, tú y yo, muertas en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús,
para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia con su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué más compasión podemos pedir que esa? Gracias al Señor que tuvo compasión de nosotras y nosotras que andábamos muertas en nuestros delitos y pecados nos dio vida, vida en abundancia. Oremos. Gracias, Señor, gracias porque tan precioso esto que nos recuerdas de cómo tú obraste y cómo tú diste en sacrificio tu vida para salvarnos a nosotras y para darnos vida a pesar de que estábamos muertas. Te doy gracias por lo que permitiste que Lucas escribiera de tu ministerio, porque nos enseña tanto. Gracias por cada pequeño detalle. Qué bueno tener la imaginación para poder recrear todo lo que tú hiciste cuando estuviste caminando en la tierra. Y qué bueno que sabemos que tú hiciste lo mismo por nosotras, por tu compasión. Te doy gracias y te encomiendo a cada mujer que va a escuchar este video en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.